Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Agradezco mucho pues esta invitación a Alejandro y a todos los patrocinadores de reunión tan importante, en donde sé que han invitado a muchos de nosotros a que platiquemos en unos minutos algunas de las cuestiones que dentro de nuestros partidos políticos están sucediendo, sobre todo en una preocupación compartida como la que ustedes tienen y nosotros también mantenemos sobre la situación del país, sus perspectivas y las soluciones a muchos de los problemas que, por cierto, tendríamos que empezar diciendo, en México se encuentran sobrediagnosticados. No hay una esquina, un lugar, un espacio en donde la convivencia no gire alrededor del diagnóstico de los problemas que se viven en México y que se identifican fácilmente. La numeralia creo que todos y cada uno de nosotros la domina, pero se concentra sobre todo en una preocupación por la falta de un crecimiento económico suficiente que genere el empleo tan necesario y bien remunerado que todos estaríamos esperando existiera en el país, que vaya en un sentido tal que garantice más igualdad o disminuya la desigualdad que hoy es lamentable existe en México, atienda en buena parte lo que son estos resultados de acumulación de pobreza, porque esa es una parte que ha crecido en el país y que en sí mismo también dé cuenta de estrategias suficientes y definitivas que nos permitan tener la certidumbre de que vamos en el sentido correcto en el combate a la delincuencia organizada o no, al narcotráfico sin tanta violencia. Bueno, ese es el panorama, y es que las cosas no están bien y tendríamos que empezar por admitir que para salir de esta vorágine, de esta mediocridad de los últimos años, valdría la pena el que entonces, de una u otra manera, nos alejáramos de los voluntarismos y empezáramos a fijar y poner sobre la mesa lo que realmente pensamos podría, de cierto modo alguno, el encauzarnos en la solución de muchos de estos aspectos que hoy se viven. Hace muy poco tiempo yo tenía la oportunidad de platicar dentro de mi partido sobre la urgencia de que el año 2012 nos alcanzara primero a los partidos políticos y a quienes participamos dentro de los partidos políticos con el deseo de un triunfo electoral, a poner sobre la mesa ¿para qué? ¿Para qué quieren ganar los partidos políticos las elecciones del 2012? ¿Para qué los candidatos o los distintos aspirantes de los partidos políticos quieren también el triunfo electoral del 1 de julio del 2012? ¿Será porque lo único que hace falta en el país es que salga un hombre y entre otro a la presidencia de la República o mujer? ¿Con esto se resolverán realmente nuestros problemas? Es una cuestión de voluntarismo político lo que hace falta hoy en día con el deseo de poder resolver los graves problemas que se viven en México, o tenemos un problema estructural. Un problema estructural que tenemos que identificar con acciones precisas que nos permitan acercarnos a las soluciones correctas. Y es por ello que, por lo menos dentro de mi partido, urgía que nos sentáramos no nada más a platicar, sino a diseñar algunas de las propuestas con las cuales deberíamos de comprometernos nosotros ante México en su conjunto, en el caso de recuperar la confianza de los electores, que la perdimos en el 2000 y con esa pérdida de confianza perdimos
la presidencia de la República, después también en el 2006. Pero hoy la mayoría de las encuestas, que se han convertido en apuestas, señalan que es muy probable que en el 2012 el PRI pueda ganar las elecciones a la presidencia de la República. Y eso nos obliga todavía más a, con la cara en alto y de frente, digamos si hemos aprendido lo suficiente nosotros, no nada más de las oportunidades, sino también de las dificultades y las derrotas. Creo que unas y otras enseñan y enseñan mucho. Y es necesario hablar de ello. Por eso, dentro de la Fundación Colosio, dentro del PRI, terminamos un documento del cual yo quisiera hablarles. Yo sostuve y sostengo que es necesario girar alrededor del cambio de ciertos paradigmas. En la parte económica, el paradigma principalísimo que nos ha asegurado que tengamos estabilidad financiera, pero que esta estabilidad financiera no nos haya traído el suficiente crecimiento económico, el empleo y sobre todo la igualdad que tanto necesitamos. No es que la estabilidad financiera sea mala, por el contrario, la estabilidad financiera es indispensable como un acto de responsabilidad para poder garantizar que el país, sobre todo en estos momentos de alta volatilidad e incertidumbre en el mundo, pueda caminar en el sentido correcto. Pero el paradigma debe ser crecimiento económico, con empleo, para la igualdad y con estabilidad financiera. Esto nos tendría que acercar a la necesaria exigencia de que tengamos que detonar los espacios más atractivos, más convenientes y potenciales del crecimiento económico en México. Y aquí la palabra clave es certeza. México necesita mandar un mensaje al mundo, no nada más a los mercados internos, de que hay certeza jurídica para poder encaminarse a la ruta del crecimiento. Certeza jurídica para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Y sobre ello queremos seguir perseverando. Si bien es cierto, deberemos de hacer reformas importantes que hasta el momento se han negado, muchas de ellas ya las hemos avanzado, sobre todo en el Senado. No menos cierto es que hay 3 áreas que sobre todo concentrarían la oportunidad, hablando de economía. Y estas son el área de la competencia, el de la energía y el de las telecomunicaciones. En los últimos años, esos 3 aspectos los hemos intentado acomodar alrededor de órganos reguladores que no están bien asentados como órganos del Estado mexicano, sino simplemente que cumplen con los deseos de los gobiernos en turno. Hoy tenemos órganos reguladores que en algunas ocasiones, en lugar de dar certidumbre, generan la incertidumbre inconveniente. Por eso, en el Senado, y dispuso el grupo parlamentario del PRI, por cierto, es una de las partes que sí ha sido votada y bien en Cámara de Diputados en la reforma política, hablamos de la necesidad de darle mayor independencia a los órganos reguladores para hacerlos del Estado mexicano, con lo cual garanticemos certeza jurídica a todos aquellos que saben muy bien el valor de la competencia, de la competitividad, pero de las reglas justas y claras alrededor de la misma, que nos hagan tener garantías de que las cosas buenas sucedan. Por eso también hemos luchado por un órgano regulador en el tema de telecomunicaciones que también dé certeza jurídica, que en su independencia del gobierno en turno, con nombramientos de carácter transeccional, se aparten de las conveniencias políticas de los gobiernos que se establecen.
De ahí que también hayamos nosotros luchado porque el órgano regulador de energía sea un verdadero órgano regulador de lo que puede ser la modernidad en ese aspecto, y no simplemente, como hoy aparece, como un órgano recaudador de la Secretaría de Hacienda dependiente de la Secretaría de Energía. Esto es muy importante para nosotros, porque si queremos jugar con la certeza en el país, debemos de girar alrededor de instituciones sumamente sólidas, alejadas del capricho de los políticos y los gobernantes en turno. Esto sí nos podría hacer vislumbrar, entonces, un México que queremos y nos imaginamos tendríamos dentro de 25 años. Y no solamente un México que tuviese la seguridad de crecer el próximo año, pero no de manera sostenida por todo ese tiempo. Y es que es importante definir ese objetivo. A México le hacen falta políticas de largo plazo, con certeza jurídica alrededor, para que las apuestas sobre lo que deba de suceder sean correctas y tengan garantía. En la parte social, lo que hemos planteado es que tenemos que revisar muy bien el concepto de solidaridad social que hoy tenemos. Estamos llenos de programas repletos de recursos que atienden a los pobres para mantenerlos pobres, pero no para sacarlos de pobres. El punto es cómo logramos que los pobres dejen de serlo, que tengan un nivel aspiracional correcto y que solamente lo pueden lograr a través del crecimiento económico y el empleo. De lo contrario, solamente estaremos teniendo políticas de amortiguamiento que, por cierto, en la última década o más, algunos de esos programas que no se justifican parecen estar al servicio de los partidos políticos o de los intereses políticos y se vuelven francamente electoreros. Sí es necesario, mientras no tengamos crecimiento económico y empleo, tener programas sociales que atiendan a la pobreza y eviten que la indignación sea tan alta que sea un nuevo ingrediente que nos detenga en el propósito de lograr los cambios en este país. Pero al mismo tiempo hay que evitar que esos programas sean mal utilizados. Planteamos también que es necesario el que deba detenerse un nuevo concepto también sobre lo que es la seguridad social universal. Pero no es suficiente que reconceptualicemos lo que hoy hacemos para garantizar la seguridad social, sino que obtengamos los recursos necesarios y suficientes para que eso suceda. Y sin una reforma hacendaria, sin una reforma fiscal, no lo podríamos alcanzar. Debemos de dejar de depender tanto de lo que puede ser el producto petrolero e iniciar una nueva etapa en México, sobre todo hoy que hay dificultades en el mundo y que se presentan oportunidades para nosotros debido a la buena y sólida estabilidad financiera. Estoy más que convencido y por eso es que dispusimos de una iniciativa de reforma fiscal que, por cierto, no ha logrado convencer, sobre todo en la ruta del 2012, sobre la urgencia de poder construir alrededor de ella el mejoramiento de los ingresos, que reconozca que hay tanta informalidad en México porque la informalidad ha sido premiada, aunque sea con instrumentos nobles y con objetivos correctos. Pero necesitamos hoy en día tener una reforma fiscal que premie la formalidad sobre la informalidad, que reconozca que es necesario el que nosotros sigamos girando más en la recaudación alrededor del consumo que sobre la renta y que tenga nuevas formas de recaudación en donde todos, sobre todo, tengan claridad y transparencia sobre el uso de los recursos que se van a recaudar. Creo que con un nuevo modelo de desarrollo económico que cambie de paradigma, que sea responsable,
que cumpla con ese objetivo, que tenga y dé certeza jurídica a través de nuevas instituciones que garanticen la regulación económica, con una nueva conceptualización de lo que es la política social, y que esta misma no gire sobre los recursos que ya tenemos, sino sobre nuevos recursos en una reforma hacendaria. Ojo, no hablo de una reforma fiscal, sino hacendaria, porque también hay que revisar el gasto, porque hoy, como nunca, México ha tenido recursos en el presupuesto, pero hoy, como nunca en México, esos recursos no han impactado el crecimiento económico, porque hay que revisar el gasto. Nos quedaría un tercer aspecto, y esto por razón de tiempo, que es el tema de una nueva forma de garantizar la gobernabilidad. A ustedes como a nosotros, a todos nos preocupa que los acuerdos no se alcancen, que México siga girando, insisto, sobre el sobrediagnóstico, y que no se vean los temas de con qué y cómo. Para eso es necesario que se acuerde. Es que México ha avanzado mucho en la parte de su madurez democrática. Nadie puede sentirse insatisfecho, nadie, absolutamente nadie, ni incluso de los que supuestamente puedan haber resultado afectados, de que hayamos logrado tener elecciones mucho más ciertas, de que la alternancia ya esté conviviendo entre nosotros y que la democracia sea un destino y un fin de vida. Pero también debemos de cuidar, y mucho, aquellas voces que todavía se escuchan y que dicen que la democracia no nos ha traído cosas buenas, que la democracia no ha tenido resultados correctos, porque no nos ha, de hecho, alcanzar crecimiento económico, igualdad, disminución de pobreza, combate a la delincuencia. Y yo creo que el problema no es la democracia. Los problemas supuestos que trae la democracia se combaten con más democracia. El problema está en el viejo régimen político que no se ha modernizado. Hoy tenemos un presidencialismo mexicano que gira alrededor de la convicción de que después de las elecciones el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo, y se dedica a obstruir y a buscar de qué manera las cosas no pasan. Se va a la resistencia absoluta. Es la hora de pasar de los gobiernos divididos a los gobiernos compartidos. Es necesario que, sin dejar a un lado un sistema presidencial que es una cultura muy nuestra, pensemos en nuevos instrumentos de la democracia moderna que hagan funcional el presidencialismo en México dentro de la pluralidad que hoy tenemos, y que permita hacer a un lado los espectáculos que hoy se viven, sobre todo en algunas de las cámaras o en las cámaras mismas, con sus desencuentros y sobre todo sus diferencias marcadas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si en el año 2012 volviese a acontecer una elección en la cual, por reñidas decisiones de la misma, tuviéramos a un presidente nuevamente triunfador por porcentajes estrechos y con votos que solamente alcancen menos del 40% del total de la votación, el escenario de los desencuentros, si no hacemos los cambios necesarios, se volverá a repetir. Y quienes saldremos perdiendo somos todos los mexicanos, porque no alcanzaremos a vislumbrar alguna estrategia para salir de la mediocridad de los resultados. Por eso, en lo personal, pensando que es necesario el que tengamos mayorías estables, y si no nos las da el electorado en el sistema electoral que tenemos, la tenemos que buscar alrededor de los gobiernos de coalición. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay una confusión. Hay quienes dicen estos ya existen y confunden con las coaliciones electorales, que hacen que los partidos políticos se unan para vencer a otro y después de ganar no sepan qué hacer con el gobierno.
Esas coaliciones electorales pueden seguir en el horizonte sobre todo de aquellos partidos que lo que quieren es ganar aunque no sepan para qué. Pero si logramos darle vida constitucional a la posibilidad de que el próximo presidente de la República opte, en el caso de que los resultados sean como los que platicamos, por un gobierno tradicional, esto quiere decir como actualmente se lleva a cabo, al que se le dificultan los acuerdos, o por un gobierno de coalición, en el cual los coaligados le den al presidente de la República, al Ejecutivo, apoyo a las políticas públicas convenidas, políticas públicas en educación, políticas públicas en salud, políticas públicas en economía, políticas públicas en seguridad, que hagan que los debates sean menores y los resultados sean mayores, que posibiliten lo que debe de hacer un buen gobierno. Un buen gobierno debe de saber que primero hay que escuchar todas las voces, después tomar las decisiones que considere correctas y posteriormente explicar por qué tomó esas decisiones, para que en esa explicación sepa si fueron correctas y si no lo fueron, rectifique. Si no llegamos a que esto suceda mediante un sistema político, todo lo demás quedará echado a la suerte. En el 2012, ojalá y nos vaya bien. No, hay que asegurar que nos vaya bien. Y esto solamente lo puede asegurar el sistema. Un gobierno de coalición, entonces, que haga comprometerse a varias fuerzas políticas con políticas públicas de largo alcance y que a cambio el presidente de la República le dé a una de las cámaras la posibilidad de que su facultad, que no la pierde ni la perderá nunca, de nombrar y remover libremente a sus colaboradores, mínimamente se los califiquen, para evitar que en un futuro los gobiernos sigan siendo gobiernos de aprendices. Y por cierto, muchas de las veces de personajes de lento aprendizaje. Con lo cual, lo único que aseguramos es que en el momento en el que ya creen que saben, es la hora de retirarse. Y creo que ahí perdemos mucho tiempo. Un gobierno de coalición que asegure entonces que existan políticas públicas y gobiernos de calidad, sin necesidad de que vayan al chantaje del cuoteo, en el que los partidos políticos exijan alguna posición, pero también muy alejado del gobierno de los cuates, ni cuotas ni cuates, nos haría también madurar como régimen político. Pero en fin, esa es una idea sobre la cual nosotros estamos trabajando. Pero como a mí generosamente me dijeron que podía hablar solamente 20 a 25 minutos para después poderlos escuchar, terminaría diciéndoles: les agradezco mucho la oportunidad de platicarles lo que estamos haciendo y cómo pensamos. Les aseguro que el nombre del juego en nuestro querido México en el futuro deberá de ser la certeza. Certeza jurídica para todos aquellos que quieren apostar al crecimiento económico en México y a invertir en México. Certeza ciudadana para que nadie se sienta ajeno a lo que son los compromisos en el país. Para eso las candidaturas independientes, para eso la consulta popular, para eso la iniciativa ciudadana. Y certeza gubernamental, para que confiemos que en julio del próximo año no solamente vamos a acudir a una urna a emitir un voto por el partido o el candidato por el que más simpaticemos, sino con la seguridad de que instalado un gobierno tiene instrumentos correctos para garantizar que las cosas buenas pasen. Y en México lo que necesitamos es que eso suceda. Más acuerdos y menos discusiones. Tenemos que ser transparentes y rendir cuentas. Es así como pienso, pero yo qué sé. Muchas gracias.
pues yo me quedo aquí. Siento que no hay ni una pregunta, quedaron todos convencidos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahí hay una. Buenas tardes, senador. Muchas gracias por haber venido y por presentarnos algunas de las ideas de su partido. Entre las que comentó en esta tarde es la de crear algunos órganos regulatorios para dar mayor certidumbre a las empresas. Sin que estos órganos hayan nacido aún, quisiera saber cuál es su opinión sobre algunos órganos que ya existen y que son francamente complicados para la vida democrática del país. En específico, las discusiones que han habido para llegar a una solución práctica para el IFE. Muchas gracias. Sí. Yo creo que México tiene ya órganos reguladores pensados en otra etapa de nuestra vida y con un objetivo correcto. Ahí están los órganos reguladores para la competencia, para las telecomunicaciones, para la energía, pero que no se han perfeccionado. Por ejemplo, después de una larga controversia, los tres órganos quedaron, creo que, mal acomodados, porque la Suprema Corte de Justicia resolvió algunos de los temas que le restaron independencia a los mismos. Resolvió que los nombramientos de los componentes de esos órganos reguladores deberían ser única y exclusivamente presidenciales. Y le voy a decir dónde está el problema. El problema es que los nombramientos son por 8 años. Es posible que los nombramientos, incluso como ha sucedido, no cumplan ni tan siquiera con los requisitos legales de tener suficiente experiencia en la materia para poder confiar nosotros en que van a hacer bien su trabajo. Antes, para poder garantizar órganos reguladores con vida transeccional, lo que teníamos que garantizar es que el nombramiento o fuera presidencial o fuera del Poder Judicial o fuera de la sociedad con calificación, ratificación del Senado de la República. Eso ya no existe. Voy a poner un ejemplo. No es, ni tengo ningún problema de orden personal con los protagonistas de los órganos reguladores, pero en algunos lugares los nombramientos, como podría ser Cofetel, no han venido atendidos por lo que son los requerimientos mínimos de conocimiento sobre la materia. Cuando es una de las áreas más importantes para poder garantizar crecimiento económico en el país, es una de las potencialidades mejores que tenemos. Lo que estamos buscando es que esos órganos reguladores que ya existen corrijan su ruta y se vuelvan verdaderamente reguladores del Estado mexicano y no del gobierno en turno. Con lo cual todos saldríamos ganando. Nunca más un nombramiento de un titular de un órgano regulador que no tenga conocimiento en la materia. Nunca más un nombramiento de los titulares de esos órganos reguladores que no tengan un compromiso también con el crecimiento económico y no con alguno de los jugadores en el área. Por eso hay que buscar su independencia, para que no sea su futuro político lo que les interese o económico el que los mueva, sino el compromiso con el órgano regulador, que sería transeccional. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, con los nombramientos que ha hecho el presidente Felipe Calderón, buenos o malos, esto yo no quiero ni calificarlos, podrán durar hasta que culmine el próximo sexenio. ¿Sí? Los nombramientos que se hicieron, en el caso de que no se haga una modificación, podrán durar hasta que culmine el próximo sexenio, de tal manera que de 5 componentes del órgano regulador, 3 habrán sido nombrados unilateral, soberana y caprichosamente por el presidente en turno. En fin,
Los órganos reguladores ya existen, lo que hay que hacer es perfeccionarlos y hacerlos girar sobre instituciones del Estado mexicano. Aquí entra una preocupación, también el IFE existe, me dirán, y en verdad que lamento mucho el que no se hayan alcanzado acuerdos, que por cierto serían más fáciles en gobiernos de coalición, para que esté completamente configurado antes de las elecciones del 2012. Confío todavía en que la Cámara de Diputados, en algún haz de luz que llegue del lugar adecuado, los lleve a coincidir en la necesidad del nombramiento de estos tres. Pero quiero defender el órgano, a IFE. El IFE se creó siendo yo subsecretario de Gobernación en 1990. Cuando observamos que en el 89, después de un 88 dramático electoral, y el 89 cuando el muro de Berlín cayó, por cierto, por estos días, si no es que en este día, en 1989, convenimos de que todo estaba cambiando en el mundo y que las elecciones ya no las podía hacer el gobierno en turno, ni las elecciones y sus resultados las podían calificar colegios electorales donde la mayoría era de un solo partido político, y que las elecciones deberían de llevarse a cabo con credencial para votar con fotografía plenamente identificable y con dificultades de poderla pervertir. Y es así como surgió el IFE, que después se fue perfeccionando como un órgano autónomo para celebrar y garantizar las elecciones, que nosotros pensamos que incluso puede garantizarnos también consultas populares, referéndums, para poder darle punto final a las discusiones sobre políticas públicas. El IFE es un órgano autónomo adecuado para la democracia moderna. Lamento mucho que no haya sido configurado de manera total y que lo tengamos a prueba sin estar completo en elecciones tan importantes como el 2012. No es algo que dependa del Senado, pero es algo que sí compromete y obliga a que nosotros, los senadores, estemos urgiendo a la colegisladora que haga bien su trabajo.